¿Qué tal, discípulos de Jesús? Bienvenidos una vez más aquí a su espacio en los pasos del Maestro. A partir de hoy vamos a estar desarrollando el 11º tema de esta serie que hemos trabajado en los pasos del Maestro. Y el tema de esta nueva serie lo hemos titulado La mayordomía cristiana. La mayordomía cristiana es un tema de una gran importancia porque hace referencia a nuestra responsabilidad con lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Así que va a ser un tema bien interesante. No se pierda ninguno de estos episodios y tenga la oportunidad de compartirlo con aquellas personas que considere que bien lo pueden estar necesitando. Y como siempre hacemos en este proceso de los pasos del Maestro, cada primer programa de cada serie, dedicamos un tiempito a la memorización de una cita bíblica en relación al tema que siempre trabajamos. Y en esta ocasión vamos a trabajar la memorización de Primera de Pedro, capítulo 4, verso 10. Allí dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno, eso implica tú, yo, cada uno. Esa expresión hace un énfasis en lo particular de la responsabilidad de la que va a hablar. Cada uno tiene una específica responsabilidad en cuanto a lo que en este caso Pedro va a referir. Según el don que ha recibido, así que aparte de que se refiere a cada uno, hay una particularidad que tiene que ver con aquello que ha recibido. Y este don que ha recibido es referencia a cualquier don que por la gracia de Dios, cada uno de nosotros, hijos de Dios, hemos tenido la oportunidad de recibir. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros. Es la tercera declaración del pasaje. Así que hay una intención con este don que hemos recibido, con el don que cada uno ha recibido, aunque bien lo manifiesta de manera singular según el don que ha recibido. Cada uno ha recibido un don muy particular. Tal vez tú no has recibido el mismo don que yo tengo, pero tal vez yo no he recibido el mismo don que tú tienes. Y la Biblia muestra que todos hemos recibido don de parte de Dios. Esto bien puede hacer referencia a los dones del Espíritu Santo descritos en el capítulo 12 de Primera de Corintios y también en el capítulo 12 de Romanos. Puede también referirse a las domas o dones, que son personas, ministros, dados por Dios a la iglesia, ¿sí? Descritos en el capítulo 4 de Efesios. Pero también hemos recibido una serie de competencias, tanto en el campo laboral, en el campo artístico, que también pueden ser usadas. Y cuando Pedro dice ministrelo a otros, deja claro que este no es un tema egoísta. No es un tema para nosotros mismos, es un tema que hace referencia a otros. ¿Por qué tengo un don? ¿Por qué tienes un don de parte de Dios? Ahora, es un don de manera que no es algo que tú compraste, es algo que por gracia de Dios has recibido. ¿Y por qué lo tienes? No por ti, no por lo guapo, por lo inteligente, por esas competencias, por esa nobleza, por esa santidad. Lo tienes por la gracia de Dios y lo tienes para algo. Que servir. Esta expresión que Pedro usa aquí, ministrelo a otros, tiene que ver con el servicio. Servir, ministrar es servir. Y cuando Pedro usa esta expresión nos hace entender que lo que Dios ha dado a nuestras vidas como un don, como una gracia, está en nosotros, lo recibimos de Dios, pero tenemos la responsabilidad de usarlo para servir a otros. Así que esto nos puede llevar a una evaluación personal diciendo, ¿qué tengo yo que he recibido de parte de Dios por su gracia? Y lo he usado para mi propio ego, para mi uso personal, para mi usufructo, o lo he usado para el servicio de otros, que es el objetivo de tener ese don.
Y luego aclara Pedro, ok, ministrelo a otros como buenos administradores. Y es esta palabra administradores la que está siendo usada en esta serie bajo el concepto de mayordomía. Un mayordomo realmente es una persona que administra algo que se le ha confiado. En la Biblia tenemos varios ejemplos de mayordomos. Cuando Dios colocó al hombre en el Edén, él era el mayordomo, él era el administrador. Dios le asignó responsabilidades, le asignó tareas a Adán para que éste las cumpliera en el Edén. Así, de esta manera servía a Dios, administrando. Tenía que labrar el huerto, tenía que cuidarlo, tenía que poner nombre a los animales. Y luego, viendo Dios esto, ha dicho, ok, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él, y ha formado a la mujer de una costilla y entonces la ha traído al hombre porque es el administrador, es el responsable delante de Dios. Así que, ¿cómo debemos administrar o para qué son esos dones y esas riquezas que Dios ha puesto en nosotros? Para servir a Dios ministrando a otros con ese don. Y termina Pedro diciendo, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Qué linda es esta palabra multiforme? La gracia de Dios no es un tema plano, no es un tema lineal. La gracia de Dios es multiforme. Es una forma de decir que tiene muchas formas, que es muy dinámica, que no es un estándar, que la gracia de Dios es maravillosa. ¿Sí? La gracia de Dios está diversificada de una forma maravillosa, es decir, la cantidad de dones que el Padre nos ha querido dar por su gracia, la cantidad de bendiciones, todos estos privilegios, todas estas riquezas que Dios ha puesto en nuestras vidas, tenemos la responsabilidad de administrarlas como buenos mayordomos que somos de parte de Dios. Así que esta es la cita para memorizar. Hay unas frases, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si divides el pasaje, cada vez que quieras memorizar, tomas la cita y divides por pequeños párrafos, por pequeñas frases, entonces te resulta ser más fácil la memorización. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Así podemos hacer esta memorización de 1 de Pedro, capítulo 4, verso 10. Ahora seguramente de ahí tienes tu manual con el que estamos desarrollando allí. Si aún no lo has adquirido, aquí en la descripción del video puedes ir al enlace y hacer la solicitud del mismo para que puedas ir llenando los espacios que a través de la enseñanza vamos desarrollando. Muy bien, hoy vamos a empezar a trabajar sobre 13 preguntas relacionadas con la mayordomía. Parte de esto quizás ya ha sido resuelto a través de esta reflexión que ya hemos hecho en esta breve cita de 1 de Pedro 4:10. Y ya esto nos deja unas enormes verdades y unas profundas verdades, pero bueno, estábamos en el espacio de la memorización. Vamos a entrar a profundizar a través de puntos, a través de preguntas. La primera pregunta para el tema de esta semana se titula ¿qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué hay en ti que no hayas recibido? Tal vez tú puedas preguntarte, ok, el dinero, la casa, el carro, el vestuario, la familia. No sé qué tan privilegiado seas en términos económicos, tal vez tengas generosos ingresos o tal vez no los tengas, ¿sí? Pero de todas esas cosas que tú puedes sumar y que a veces dices, esto es mío, esto me pertenece, de todas esas cosas, ¿qué tienes que no hayas recibido? Pablo hace esa pregunta a los Corintios en capítulo 4 de 1 de Corintios, el verso 7, cuando dice así, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Estas son unas preguntas muy confrontadoras que hace el apóstol Pablo respecto a los corintios. Los corintios habían sido enormemente bendecidos con gracia, la multiforme gracia de Dios.
habían recibido el privilegio de un liderazgo que les estaba pastoreando de manera eficaz, pero también estaban recibiendo el privilegio de la gracia de Dios a través del Espíritu Santo. Tenían la experiencia de los dones del Espíritu Santo y funcionaban con los dones del Espíritu Santo. Sin embargo, actuaban en esa administración como si ellos fueran los propietarios de esa multiforme gracia de Dios, como si ellos no tuvieran que rendir cuentas de las cosas que habían recibido. Así que el apóstol Pablo quiere hacerles caer en cuenta que la forma como están administrando lo que Dios les ha dado es una forma inadecuada y necesita hacerles caer en cuenta algo, que la propiedad de lo que tienen, a quién le pertenece. Si bien esto aplica muy bien a la iglesia de Corinto, por eso Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, les escribe estas verdades, nos aplica a nosotros y creo que estas preguntas son una muy importante evaluación que con alguna regularidad nos debemos hacer, especialmente cuando se nos sube el nivel de orgullo y de vanidad por las cosas que tenemos. Vivimos en una sociedad donde las personas tienden a ser valoradas por las riquezas y los bienes materiales que tienen, pero definitivamente esto no es precisamente una forma correcta de abordar los bienes que se tienen, así sea de carácter material o de carácter espiritual. Respondamos para cada uno de nosotros estas preguntas, porque ¿quién te distingue? Esto puede implicar dos cosas. Uno, ¿quién ha hecho que tú seas distinto a los demás y que haya distinguido respecto a los demás? O, ¿quién te distingue? ¿Quién te conoce tan personalmente, tan profundamente? ¿Quién sabe tanto de ti? Hay esta pregunta para evaluarnos. ¿Quién ha hecho que seamos distintos a los demás? ¿Quién nos distingue y nos conoce tan profundamente, mejor que nadie? ¿Cuál crees que es la respuesta a esta pregunta? ¿Estarías de acuerdo al pensar que es Dios el que me distingue, el que me hizo distinto a los demás, el que me conoce como nadie me ha conocido? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Es la segunda pregunta, y es la pregunta que estamos haciendo en este tema de mayordomía. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Tal vez digas, bueno, todo lo que he comprado, porque pues sí, no lo recibí. Yo me esforcé y reuní el dinero y fui al almacén y lo compré, y es mío, me pertenece, no lo recibí. Bueno, pero de manera diferida sí puedes haberlo recibido, porque ¿quién te dio las fuerzas y la inteligencia para hacer los recursos económicos por medio del cual fuiste al almacén y adquiriste estos bienes? ¿Quién te dio el talento laboral, esas competencias con las que desempeñas tu labor? ¿Quién te dio la salud para que tú puedas desarrollar esa labor? ¿Quién te dio la vida? ¿Quién te dio el conocimiento? ¿Quién te dio la inteligencia? Creo que la respuesta a esta pregunta, ¿qué tienes que no hayas recibido?, sería nada. Todo lo que tengo lo he recibido. Lo he recibido de parte de Dios, directa o indirectamente, a través de un obsequio que alguien me dio en mi cumpleaños, o a través de la adquisición de eso económicamente como producto de un trabajo que desarrollé. Lo he recibido por la gracia de Dios. Y luego plantea el apóstol Pablo, y si eso que tienes lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Por qué tratas esas cosas que has recibido de parte de Dios como si no las hubieras recibido, como si fueras el dueño, enseñoreándote de esas cosas, administrándolas de una forma soberbia muchas veces? Esto es mío, yo puedo hacer con esto lo que se me dé la gana. ¿Alguna vez has pensado así? Bueno, eso explica por qué muchas de las cosas que hemos recibido de parte de Dios no están siendo bien administradas. Y el día en que tengamos que rendir cuentas por la forma como administramos lo que recibimos de parte de Dios, tal vez pasemos alguna vergüenza porque las administramos como si no las hubiéramos recibido, como si fuéramos nosotros los dueños. Y creo que esto nos compromete a una significativa humildad, en el sentido de que si actuamos como administradores, sirviendo a otros con la gracia de los dones que Dios nos ha dado, entonces estas cosas van a ser mucho mejor administradas que si actuamos como si fuéramos los dueños. No nos hagamos dueños de lo que hemos recibido por la gracia de Dios. Tengamos siempre humildad para agradecer a Dios todos los dones que Él nos ha dado. Nos vemos en nuestro próximo episodio aquí en Los Pasos del Maestro.